Bacansat 1130 presenta Otro sí digo, un programa diferente, crítico, inteligente, donde tu opinión sí cuenta. Las gracias a todos y cada uno de ustedes que están en la sintonía de los 1130 de la amplitud modulada de Bacansat 1130 y a través del www.radiobacan.com. Gracias por preferirnos y llegar hasta sus hogares. En especial el día de hoy, segundo domingo de mayo, que en casi todo el mundo se celebra el Día de la Madre. Hay países centroamericanos, México también, que lo celebra el día 10 de mayo. De otra manera, quisiéramos iniciar nuestro programa de una manera diferente el día de hoy, con la venia de todos y cada uno de ustedes, porque queremos saludar evidentemente a las madres que de una u otra forma tienen una connotación muy cercana a la nuestra. La mía, por ejemplo, ya pasó a otro nivel, ya no está con nosotros, pero de una u otra forma quiero saludar a la madre inmediata, que es mi esposa, a Licia, igualmente a mis cuñadas Hilda y Rosario. Asumo que también Silvia y Edgar tienen saludos por realizar el día de hoy. Espero que todas ustedes hayan pasado un bonito día y particularmente que los hijos sigamos recordando la importancia de este día. Gracias, Javier. Hola amigos, hola Silvia. Sí, efectivamente, en realidad yo, además de recordar a las madres, que también mi madre ya no está a mi lado, está, como me decía más temprano una amiga, en mejor ubicación, descansando, reposando y gozando tal vez. Pero quería saludarlos con esta mención, el origen del Día de la Madre. Es una tierna historia de una joven que pierde prematuramente a su madre. Es esta jovencita, la estadounidense Anna Jarvis, quien vivía en Filadelfia. Luego de la muerte de su madre en 1905, decide escribir a maestros, religiosos, políticos, abogados y en fin, a toda personalidad que le fue posible para que apoyaran su proyecto de celebrar el Día de la Madre, en el aniversario de la muerte de su madre, que ocurrió un segundo domingo de mayo. Petición que obtiene muchas respuestas y en 1910 ya era celebrado en casi todos los Estados Unidos. Jarvis logró, después de mucho batallar, que el Congreso de los Estados Unidos presentara un proyecto de ley a favor de la celebración del Día de la Madre, y fue en 1914, justamente el año en que inicia la Primera Guerra Mundial, luego de deliberar y aprobar el proyecto, que el presidente Wilson firmó la petición que proclamaba el Día de la Madre como el día de la fiesta nacional y que debía ser celebrado el segundo domingo del mes de mayo. Posteriormente, otros países se van sumando a la celebración y Anna Jarvis logró ver más de 40 países de diferentes partes del mundo en este acontecimiento sentimental que no tenía otro fin que rendir homenaje y enaltecer a ese ser que da parte de su ser para dar las vidas, y aún su vida y por el fruto de sus entrañas. Aunque ya se había iniciado en la Grecia antigua, en las festividades en honor a Rea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón, y también durante el siglo XVII en Inglaterra, se celebraba un día llamado Domingo de Servir a la Madre, en la cual se honraba a las madres de Inglaterra y a los criados, a las madres de Inglaterra, y los criados tenían permiso y el día pagado para ir a visitar a sus propias madres. Es de señalar que la tradición actual fue generada por esta joven Anna Jarvis, y lo que podría rescatarse es que si nos ubicamos en 1910 y 1914, lo que esto significó, esta celebración, el Día de la Madre, era justamente reconocer en un momento en que la mujer no tenía derecho en los Estados Unidos, porque recordemos que recién en 1920 se aprobó en Estados Unidos el derecho que tuvieron las mujeres para poder elegir. Lo mismo que sucede en nuestro país en la década de los 50, que se le concede ese derecho a elegir, pero extrañamente lo concede un presidente que fue dictador, en realidad no fue presidente,
que fue Manuel Apolinario Odría. A él se le debe, y las mujeres deben, que hoy puedan hacer el derecho al sufragio, donde el mundo democrático no le dio. Pero lo que íbamos principalmente, en ese momento entonces reconocer a la mujer en su función de madre, pues era un logro, ¿no? Que inclusive las feministas no lo habían conseguido, y que lamentablemente con el paso de los días y de los años se ha perdido y se ha trastocado, Silvia, Edgar, este sentido del segundo domingo de mayo, donde se ha convertido en una fiesta económica más, y donde la trascendencia de lo que significaba el reconocimiento a la dignidad de la mujer y a su excelsa función de madre realmente se ha trastocado. Sea como fuere, la madre logra entregar ese halo de vida, logra transponer cualquier obstáculo que encuentre en función a sus hijos, y tenemos miles y miles de casos que lo único que consiguió esta jovencita Jarvis fue tal vez unificar la fecha, que hubiera una fecha en que podamos rememorarla. Pero Silvia nos había hecho un comentario: la madre es todos los días, ella es de día, de noche, de amanecida, en la salud, en la enfermedad, en la alegría. Y hay ejemplos como que se hacen respecto a que cuánto soportaría, por ejemplo, la hermana, el hermano, el esposo, la esposa, cuánta afrenta está dispuesta a soportar lo que solamente la madre lo hace. No sé qué piensa Silvia. Sin lugar a dudas, pero en todo caso, el labor de una madre es aconsejar a los hijos, llevarlos por el camino que a ella le tocó vivir y que le pareció correcto, y por lo tanto no le gustaría pues que le pasara lo que ellas pasaron, ¿no? Pero es una labor y a la vez el ser más incomprendido. Nosotros lo sabemos porque hemos sido hijos, porque en mi caso no tengo la suerte de serlo, pero no basta pues ser mamá para poder darse cuenta de este sentimiento que hay. A veces las mamis no son muy bien tratadas, se les juzga bastante, pero lo importante de todo es que en cada fecha, en cada día o en cada momento, porque a veces cuando nos vamos lejos o cuando la mami no está o cuando se enferma recién la valoramos, y eso no debe ser así. Tenemos que estar con ella en las buenas y en las malas, porque es la única persona que nos entiende, que es amiga, que nos va a querer, así nosotros nos portemos mal, así de repente hemos preferido dejar de estar en su cumpleaños por ir a otro lugar, ella siempre va a estar con nosotros. Y entonces he aquí el homenaje que le hacemos a todas las mamis de todo el Perú y de todo el mundo, y sobre todo aquellas que trabajan, aquellas que son mamás, son papás, son empresarias, etcétera, etcétera. Por cada labor que realicen siempre estará con nosotros, y les agradecemos a ellas por existir, y porque cada hijo también nos tocará hacerlo, y comprenderemos muy bien el labor, lo que es una mamá hoy en día. Cierto, y yo diría, Javier, ¿de dónde pueden ellas sacar? Tal vez por eso es tan importante el complemento respecto al hombre, cuando ya hablamos de la madre, esposa, compañera, amiga. ¿De dónde sacan, sin haber ido a la universidad, sin haber estudiado medicina, de dónde sacan esa habilidad, para esa sabiduría, para comunicarse con sus hijos, para estar? Pero en todo caso yo quisiera dar un mensaje: 265-1616, 265-8900, para los que quieran opinar por el teléfono. No dejemos que esto se convierta en un mercado, lo que señalaba Javier. No nos dejemos utilizar. Si no tenemos dinero para hacerle un regalo, si no tenemos dinero, un beso es suficiente, una caricia, pero hagámoslo todo el año, hagámoslo permanentemente a los que aún la tenemos cerca para hacerlo. Los que no, bueno, las oraciones también nos permiten comunicarnos con ellas. Sin lugar a dudas, en eso comparto la propuesta de ambos, y yo particularmente considero de que tenemos que comenzar a desarrollar la cultura de la responsabilidad, porque en tanto y cuanto no entendamos que nuestro compromiso de gratitud elemental es tratar de manera especial a nuestra madre durante todos los días de nuestra vida, esto no significa de que el Día de la Madre sea exclusivamente el día para reconocerle recién su valor. No,
El Día de la Madre fue instituido para reconocer el valor de la mujer madre, independientemente del cariño que nosotros estamos en la obligación de darle todos los días de nuestra vida. Exactamente. Entonces hay que distinguir, Exacto. hay que distinguir. Por eso es que conversábamos afuera y creo, ojalá, yo estoy de acuerdo, estoy convencido de que tanto Silvia como tú nos vamos a acompañar en una campaña que desde este otro sí digo, en relación a lo que conversábamos la semana pasada, que el sentido común había muerto, tenemos que comenzar a desarrollar una cultura de la responsabilidad. Es lo único que puede salvar a nuestra humanidad, porque es irresponsable el uso mayoritario de las grandes industrias, de tantos tóxicos que están malogrando todo lo que significa la ecología. Es irresponsable la actitud de muchos ciudadanos peruanos, en particular limeños en especial, que limeños circunstanciales, ¿sabes? Porque están en Lima, Sí, claro. que de una u otra forma pues orinan en las calles, botan basura por las ventanas de los microbuses, que hacen una serie de circunstancias que malogran no solamente el ornato de la ciudad, sino que en alguna medida también contradice lo que significa, digamos, el mejor ambiente de nuestra ciudad. Creo que la responsabilidad es lo más importante, y en este tema la responsabilidad de nuestro compromiso con nuestras madres, tratarlas con agradecimiento y con amor por lo mucho que nos dio, y lo más importante, la vida. Tenemos que ser gratos todos los días, y el segundo domingo de mayo es tan solo, a los mejores y respetables pareceres, de reconocer la excelsitud de esa función de la mujer como madre, que no solamente es dar a luz, que no solamente es parir, sino que fundamentalmente es cuidar, fundamentalmente es formar, fundamentalmente es proteger y amar. Así es. Vamos a una pausa y, Sí. y retornamos con tus comentarios, Edgar. En Otro Sí Digo, a través de Bacansat 1130, dialogando la noticia. Ya sabe, amigos, si desean participar de nuestro programa, tienen toda la libertad de hacerlo en el 265-1616, 265-8900 o escribiéndonos a nuestro correo otrosidigo2009 @hotmail.com. Javier. Han habido muchas cosas interesantes, muchas de las cuales inclusive no se ha comentado en la prensa como debió haberse comentado, Edgar. Una de las cosas vinculadas, por ejemplo, a lo que es la mujer en su dignificación de madre y de otras funciones, el hecho que me pareció de muy buena propuesta, la de la ministra del Interior, la señora Mercedes Cabanilla, cuando a dos oficiales de rango de mayor de sexo femenino de la Policía Nacional han sido promovidas al cargo de comisarias, y eso me parece excelente, porque no se puede negar la participación activa de lo que significa la mujer dentro de la sociedad y sus aportes de una percepción totalmente diferente, Edgar. Sí, Javier, en realidad se les ha nombrado como comisarias, han sido designadas efectivamente por el Ministerio del Interior, pero la diferencia es que se les está dando ahora la responsabilidad que se le daría a un varón. ¿Por qué? Porque ya han habido comisarias, pero en la comisaría de la mujer, comisaria en las áreas de patrulla femenina, o sea, ahora se les está mandando a comisaría común y corriente y silvestre, en donde van a enfrentar toda la problemática que enfrenta una persona del mismo rango, pero que es varón y que se ha venido haciendo tradicionalmente. Me parece que esto se ha venido analizando durante un buen tiempo, viendo que efectivamente estén afianzadas, que estén con las características de ocupar el puesto. ¿Por qué? Porque ya sabemos pues que la prensa está pendiente de que pongan a una mujer que se equivoque en algo y se van a tirar políticamente contra la ministra. No, porque no es que falle un oficial, fallan todos los días los varones, pero si falla una mujer le van a hacer el escándalo a la ministra, y ella se ha preocupado, y le deseamos toda la suerte del mundo, por varias razones. Porque el país se lo merece, porque esa señora ministra está trabajando, me parece hasta ahora, con corrección, y tercero, porque las mujeres
tienen tanta calidad y capacidad como los hombres. Sin lugar a dudas, y ahora que tú has tocado el tema de querer cuestionar lo que podría ser el resultado, pues sí, pues hay una gran parte de la prensa amarillista, y no solamente de la prensa escrita, sino también de la prensa radial y televisiva. Ha habido esta semana también un acto importantísimo en Palacio de Gobierno. El presidente de la República develó un obelisco y encendió una llama votiva en memoria de los más de 4.700 defensores de la patria durante esa locura genocida del terrorismo, en el cual se incluyen pues no solamente a políticos en el sentido de alcaldes, gobernadores que fueron víctimas del terrorismo, sino también policías y soldados que de una u otra forma defendieron a la patria, digamos, con su vida, inclusive, en esta gestión de los terroristas. Sin embargo, con una clarísima evidencia de una marcada tendencia izquierdófila de los muchos medios de comunicación, tanto de la televisión, de la radio como de la prensa, solamente vi la información en el diario Expreso y una cosita muy perdida en otro diario que creo que es Correo. El resto de los periódicos, silencio absoluto. Incluso aquel que se proclama el decano de la democracia en el Perú no dijo absolutamente nada, ni sus Pasquín tampoco, el pequeñito de tipo tabloide. Sin embargo, la otra nota, la que favorece supuestamente a los terroristas, a los muertos por el ojo y no sé qué y todo lo demás, eso sí, noticias mundiales a todo lado. ¿Dónde están entonces el análisis de lo que significa la justicia en los derechos humanos? Lo que ocurre, Javier, es que algo está pasando con nuestros colegas, pero, estimado radioyente, aquí en Radio Bacán, usted sí escucha la noticia tal como ocurre. Usted sí puede tener acceso a las dos caras de la moneda, porque en todos los medios, pero así hasta el cansancio, en la mañana, en la tarde, en la noche, repetían cuando se ha propuesto eso de Francia, que está mandando una donación para hacer el museo de los muertos por el terrorismo, en donde el verdadero objetivo es otro, es un objetivo oculto, soterrado, que se intenta pues poner a los victimarios como víctimas y a las víctimas como victimarios. Sin embargo, esto en donde personas peruanas con la misma condición han ido a defender a nuestra patria y han sido muertos por estos vándalos que ahora son narcoterroristas, y sin embargo, silencio total, televisivo, radial, escrito. ¿Por qué? Porque tal vez estén buscando otro tipo, o de repente están pensando pues que la noticia no es esa, la noticia es que haya sangre, que haya muertos, como lo que está ocurriendo ahora en el BRAE. Camino acá a la estación, Javier, recibía un flash que lamentablemente no lo he podido documentar porque ya era muy tarde de mis fuentes de información. Se están utilizando en el BRAE en este momento a niños para empezar a activar explosivos, para empezar a aportar y hacer acciones en favor de los terroristas. Y eso va a seguir en avance y eso va a seguir haciendo daño, porque yo quiero ver qué reacción tendría que tener un soldado frente a un niño que está con un explosivo y que va a volar un vehículo. ¿Le podrá disparar? Y los si le derechos dispara, humanos. y los derechos humanos, dispararle a un niño, y el asesino, porque por supuesto ya no se va a poder probar que tenía el cartucho en la mano, porque sus compañeros están vivos, porque el vehículo no ha sido volado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué arma estamos usando en este momento para tratar de atacar a la democracia? ¿Será esto parte de todo un complot? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Adelante, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, adelante, lo escuchamos. Miguel Ángel, la Victoria. Siempre nosotros tratamos de ser prudentes en esa cuestión de que nosotros debemos estar unidos y toda esa cuestión, y por qué uno de la oposición habla más del gobierno, o por qué tal o cual, ¿no?
pero desgraciadamente a veces nos interesamos en los problemas de que dijo Chávez o que no dijo, o sí que dijo. Así es. Yo creo que a veces no sabemos cómo llevar las cosas, pero desgraciadamente, pero cuando nos dice el presidente, por ejemplo, que está haciendo inversiones, yo hago solo una pregunta de reflexión muy grande. Entonces, por el Día de la Madre, cualquier día, fiesta o lo que sea, por el Día de la Patria, nosotros le compramos a los chilenos, por ejemplo, en los mercados Método Ripley, por ejemplo, le dice, cómprele, como dice, tantos sorteos y se van a ganar y tantas cosas. Yo creo que entonces estamos diciéndole, pues, ellos están diciendo, son pacifistas y están hablando de muchas verdades, hay que creerles, porque con eso de que cómprele que va a haber sorteos, entonces ellos pues están ya pues activando su bomba atómica, porque ya están pues ya, según el diario que le entregué a la República, ahí verifica pues ahí toda la tecnología que viajan a Inglaterra para adiestrarse para hacer la bomba atómica, porque ellos ya tienen más de 20 años armándose desde el gobierno de Pinochet, tienen fábricas particulares. Yo creo que pues mientras que estamos rajando de nuestro mismo político de oposición, bueno, el gobierno le dice vengan que el cual, y los otros pues también ganan eso, porque también dicen vengan a la gente a comprarnos porque le vamos a dar buenos sorteos, buenas ganancias y hasta que el otro, igualito que los bancos de los chilenos. Entonces pues ellos, hagámoslo caso entonces pues lo que dice el presidente para que ellos pues se sigan armando su bomba atómica que tienen ahí, ¿no? Y no va a pasar nada, dice. No va a pasar nada, pero esperemos que cuando pase pues no se vayan pues con toda la plata que se tiran acá los políticos y se vayan al extranjero y nos dejen pues a los que no podemos salir de este país, ¿no? Gracias. Muchas gracias por su comentario, vamos a una pausa y retornamos con más en Otro Sí Digo. No va a ser extraño, mi querido Edgar, Silvia, que en las próximas semanas, lo que sí nuestra prensa, esta que te digo yo, higerdófila, va a hacer comentarios terribles sobre lo que en Francia, Estrasburgo en Francia, el Pleno del Parlamento Europeo pues ya aprobó incluir al movimiento revolucionario Tupac Amaru como una organización terrorista, y lo hizo por 429 votos a favor, 36 abstenciones y 55 votos en contra. Se aprobó este informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, elaborado precisamente por el socialista español Raimon Oblois. Figuran también como opciones para mejorar la protección de los derechos democráticos y las libertades en países como Nicaragua y Venezuela, justamente los países de regímenes socialistas extremistas, ¿no es cierto?, donde está en Nicaragua está el Frente de Liberación Nacional con Ortega, y Venezuela, pues no se diga más, ya saben quién está. Cierto, Javier, pero obviamente ya empezaron pues los reclamos acá, que los izquierdistas han rechazado, pero así en bloque la medida. El presidente de la delegación de la Eurocámara para relaciones con la comunidad andina, Aylan Lipitz, criticó la solicitud. El parlamentario eurodiputado del Grupo de los Verdes, de tendencia izquierdista, ha asegurado en un comunicado que esta petición se ha aprobado ante la indiferencia de la mayoría de los eurodiputados y que hace 2 décadas que esta organización está inactiva. ¿Qué les parece, los angelitos? Cuando las medidas son en contra de ellas y no en contra de ellos, sino en realidad por el sentido común de los diputados, todo está mal, solamente cuando están a su favor. Y por eso te decía, o sea, todas estas tonterías de defensa de querer sacar a Sendero Luminoso y el MRTA, de lo que son, pues en realidad no son ni fueron organizaciones políticas, fueron sencillamente organizaciones terroristas. Pueden haber tenido una ideología, nadie lo discute. Pero la maquillan persiguió. Así, ¿no? Claro, el problema la maquillan es como un curso que uno tiene que aprender, uno tiene que, o sea, no tiene nada que ver, eso te enseñan a matar, nada más. Ese es el gran problema, pues, y en tal virtud, pues son unos terroristas cualquiera. Y sabes algo más, Francisco Soberón, presidente de la Asociación de los Pro Derechos Humanos, dijo: esto es escandaloso e irresponsable, porque se puede llegar a utilizar por los escuadrones de la muerte para intimidar a los defensores de los derechos humanos. Tenemos otra llamada, adelante, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Lo escuchamos, adelante. Aló, buenas noches. Buenas noches. Señor Javier,
quien habla siempre eso, ¿cómo se llama? Su seguidor de Radio Bacán. Radio Bacán está bien sintonizado en todo el nivel nacional. En realidad necesita hablar programas buenos, que valga la pena, que trata de nuestro país. Ustedes parecen fujimoristas, yo no soy ningún partido alanista, sí, aprista. ¿Por qué tienen que estar sobando, franeleando? ¿Quién puede creer el señor Alan García, una persona nejata, una persona mentiroso, ladrón, una persona que se ha robado el Perú, ahora sigue robando? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué está vendiendo nuestros intereses? ¿Por qué quería vender el Pentagonito? ¿Por qué no? ¿Por qué quería vender tal cosa, tal cosa? Hay que defender nuestra patria capa y espada. ¿Por qué no dicen eso? Me parece muy bien, señor, pero no se moleste, exponga su idea. Creo que todos tenemos el derecho de exponer. A usted no le gusta el señor Alan García, no le gusta el señor Fujimori, es su derecho. Nosotros no estamos hablando de que el presidente García sea lo mejor. Lo que yo particularmente digo y enfatizo es que lo que ha hecho el señor presidente de develar un obelisco en el patio principal del Palacio de Gobierno y con una llama votiva, me parece excelente. Es mi opinión personal, me parece excelente y critico a los medios de comunicación que no han dado la información en defensa de los defensores de la patria. Y en todo caso, si lo que haga el señor presidente Alan García, que es negativo para todos, obviamente nosotros estaremos en desacuerdo, ¿no? Hay que aplaudir lo que es y obviamente hay que denigrar y hacer nuestro voto, porque realmente pues hay cosas que no están bien y para eso es este programa, porque la opinión del público es lo que cuenta. Así es, exactamente, y nosotros agradecemos todas las participaciones. Todas las personas que nos llaman son bien recibidos y pueden expresar sus puntos de vista, para eso estamos, pero precisamente eso es parte de la participación que tienen nuestros radioescuchas. Y nosotros tenemos que pensar de que no estamos defendiendo a Fujimori. Si nuestro amigo nos ha escuchado, nosotros hemos criticado duramente aquí al señor Fujimori, hemos criticado duramente al señor Alan García y criticamos al que tengamos que criticar, porque no tenemos partido ni de un lado ni del otro. Nosotros estamos por la democracia, nosotros estamos por el Perú. Y por el sentido común. Vamos a una pausa y retornamos. Nuevamente estamos acá. Antes de cambiar del tema, te ruego, Javier, nuestro radioescucha nos volvió a llamar por el interno, lo atendí y él nos pide que seamos críticos con el gobierno actual. Él nos informa de que esta radio se escucha muchísimo, tiene mucha potencia y que en el lugar que él se encuentra, que no me dijo dónde se encuentra, es una pena, nos sintonizan inclusive más que radioprogramas y que permanentemente nos escuchan y escuchan nuestro programa de Otros y Digo. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a los que nos critican, gracias a los que nos ayudan, porque por eso podemos hacer un mejor Perú, porque esa es la participación que queremos y esperamos. Mi estimado amigo, acá hemos criticado al presidente, le hemos dado durísimo, le hemos dicho que estamos dejando de defendernos frente a los chilenos que nos están invadiendo, que nos han tomado, lo hemos dicho un montón de veces, síganos escuchando, pero tenemos un punto que no lo vamos a perder de vista en Otros y Digo, decimos lo que tenemos que decir y que sea verdad. Si lo han hecho bien, aunque lo haya hecho un comunista o un ultraderechista o quien lo haya hecho, está bien, y si lo ha hecho mal, cuídense de Otros y Digo. Hablando de hacer o no hacer, otra de las noticias que impactó terriblemente en esta semana no pertenece al ámbito de nuestro país, pero sí, digamos, a lo que es nuestro continente y lo que muchos discuten como su propia fe, que significa lo que la imagen de Alberto Coutier, un famoso sacerdote en Miami, que tiene muchos programas de opinión, tanto en la televisión, en la radio y en la prensa escrita, que fue sorprendido con una señora llamada guatemalteca, llamada Ruama Canelis, y fue sorprendido pues en una cuita, digamos, amorosa, ¿no es cierto?, en la playa. En un romance. Flirt, que en alguna medida se ha tomado, y muchas personas los toman con una
extrema, digamos, dureza. Yo entiendo que esta, digamos, livianidad, si queremos llamarlo así, del padre Alberto Cutié, quien muy honestamente ha dicho de que se arrepiente de haber hecho daño a la gente. Correcto. Pero nunca voy a pedir perdón por estar amando a una mujer y de haberme enamorado. Hay que analizar, Edgar, Silvia, lo que dice el padre, ¿no? Me arrepiento de haber hecho daño a la gente. O sea, él sabe de que lo que ha hecho no ha hecho mal. Y te quiero explicar por qué, Silvia. Lo que mucha gente no sabe es que el celibato no es un voto sacramental, no es un voto que esté vinculado al oficio de sacerdote. Correcto. El celibato es un voto, es un compromiso que tiene vinculación con lo que posteriormente sería su consagración como obispo, que implica, y la razón por la que se creó el celibato en la Iglesia Católica en el siglo XVI, fue porque los obispos tienen autoridad sobre un territorio, pero autoridad económica sobre bienes y propiedades. Y se exigía el celibato para impedir que las propiedades de la Iglesia pasaran a poder de los descendientes o herederos de los pudieran obispos. ser intervenidas, digamos. Exacto. Pero no creen que él, o sea, sí, de repente puede ser como tú dices, pero entonces, si tú estás entrando a lo que es el sacerdote, ¿no? Ya se ha visto los casos del presidente de aquel país y que otra pareja y un hijo de por medio, etcétera. Pero no es de una u otra manera su fe, ¿no? Su creencia de querer ser pues un sacerdote, no se ve pues con estas historias de romances, también todos sin derecho a hacer su vida, estar con alguien, pero alguien que está aceptando esa carrera, entre comillas, pues no debería estar involucrado en este tipo de cosas que no hacen bien a los demás sacerdotes o curas, que ellos realmente sí toman en serio pues lo que es esta carrera de lo que es sacerdotal, Silvia, ¿no? pero tenemos que establecer dos cosas. El sacerdocio, cristiano, católico o cualquiera, es un sacerdocio de amor y de servicio. Ya, y de sacrificio. El maestro Jesús, ¿correcto? Y eso lo saben ellos porque son los estudiosos de la teología. Entonces, ¿qué pasa aquí? Perdón, Jesús fue casado. Ya. Ahora, que la Iglesia Católica no lo quiere aceptar, esa es otra historia. Entonces, cuidado, quiero que me entiendas. Entonces, es problemas de explicación, de lo que tú puedes pensar, de que uno dice una cosa y el otro otra. Lo importante pues es nadie esto. se pone de acuerdo. Ellos que están adentro y que conocen la verdadera historia, saben qué cosas son faltas, qué cosas son delitos y qué cosas son deslices. ¿Correcto? Esto, evidentemente, vamos a entenderlo como un desliz. No es una falta ni a su fe, no es una falta a la religión, no es una falta pero al no es una sacramento. falta de respeto a las personas. Por eso pide perdón. Yo no puedo decir no hay que matar y si yo lo estoy haciendo. No, entonces perdón, son de que estamos hablando. Silvia, no, estamos un poco confundiendo. No nos olvidemos, él no ha afectado a lo que significan su voto de conciencia y su voto de fe. No está afectado ¿Qué eso. podemos esperar para las demás chicos o chicas que desean estar aquí? Perdón, un momentito. Lo que tenemos si que tú ver es lo permites siguiente. Lo que tenemos que ver es lo siguiente, o sea, ¿cómo queremos encarar la situación? O sea, se ha escandalizado tratando de decir de que está usando un código de doble moral. No es tanto así, porque ellos ya saben... es exagerar, ¿no? Claro, Pero ellos hay algo más, Javier. Este padre, como 2 años atrás y durante mucho tiempo, es un padre muy conocido en la Florida. Es un padre realmente respetado, apreciado, muy bien muy querido, preparado además. Y él públicamente en entrevistas ha dicho que esto del celibato era una tontería antes de que tuviera cualquier relación y antes de que hiciera este desliz que ha ocurrido ahora. Entonces debió dar un paso al costado. No, porque él dice, yo mantengo mi fe y lo que está mal son los reglamentos que está dando la Iglesia por conveniencia. Y entonces, ¿por qué voy a dejar yo mi fe cristiana? ¿Por qué me voy a apartar de la Iglesia si yo me siento bien dentro de la Iglesia? Ahora, veamos el otro ángulo. Él acepta que ha
faltado para aquellos que piensan que el padre debe ser célibe, aquellos que piensan que debe cumplir su promesa. En eso yo estoy de acuerdo, porque una promesa es una promesa, es decir, yo primero digo, señores, no voy a cumplir esta promesa, pero ya lo había venido diciendo veladamente, como sea, durante muchos años, había venido diciendo, esto no debe de ser, porque antes los padres sí se casaban, antes los obispos sí se casaban y los papas tenían sus hijos, Sin lugar obviamente. a dudas. Y por eso es que él ha dicho bien claro, ¿no? O sea, yo no puedo pedir perdón por haberme enamorado. El enamoramiento no se planifica. Y es por eso que él ha venido, digamos, estableciendo lo que tú dices, ¿no? O sea, desde hace 2 años, desde el momento que él se enamora, entonces comienza a expresar ese punto de vista, ¿no? Pero nadie puede obligarlo, y acá viene el otro punto. Veamos el derecho de los de adentro. O sea, hay muchos sacerdotes como él. Yo soy un convencido que él vive su fe. Él en alguna medida, he escuchado sus mensajes el tiempo que hemos estado por allá. Yo lo he escuchado sus mensajes mucho. son muy humanos, son muy claros, son muy serios. Inclusive, los últimos informes que han venido de Miami, toda la gente de su parroquia se ha rebelado contra el cura que le ha mandado la diócesis. O sea, no quieren Todos al están nuevo con cura. él, digamos. Todos están con él. ¿Y qué dirá la iglesia ahora al respecto, no? Ahorita ¿Qué está en dirá? silencio. ¿No? ¿Qué Silencio. podrán decir? ¿Qué Ahorita creen en ustedes? silencio. ¿Qué creen ustedes que pueda decir? El mutis no creo que dure toda la vida, No, ¿no? la Alguien va a iglesia- tener que decir algo. La iglesia, en términos generales, salvo a mejores y respetables pareceres, o sea, estas cuestiones de deslices siempre lo ha tenido dentro de lo que significa, digamos, su código. ¿No es cierto? En alguna medida saben que es hombre y él mismo lo reconoce. Y, o sea, yo el hecho de que me ordené sacerdote no dejé de ser hombre. O sea, en alguna medida eso es una realidad. Lo que la Iglesia Católica tiene que es actualizarse. Tiene que mejorar ciertas cositas, ¿no? Es que ya el celibato ya no es, porque además el celibato nunca fue una cuestión sacramental. Así es. El o sea, han celibato sido no es cambios sacramental. que se han implementado. El celibato en el fue una tiempo. cuestión de interés económico y social del siglo XV. O sea, eso es lo que tenemos que ver a nivel Claro, de en todo gloria. caso las interpretaciones se pueden dar como Aparte, quieran, pero habrá que hacer algo, Y ¿no? hay que hacer una diferencia muy grande. Esto Otros pueden tomar ventaja. Mi querida Silvia, esto no es crimen por ningún lado. Ah, no. Crimen Por supuesto. es, y tenemos que cerrar filas en conjunto y en todo el mundo, lo que hicieron los obispos que fueron de pedófilos, que fueron hace poco por supuesto, enjuiciados. ese sí es un Ese sí delito es un grave. crimen, y Ese ahí no es un tiene que crimen. ver que sea célibe, ni cura, ni nada. Ese es un crimen y debe ser esa gente que enviada pagar. a donde tiene que ir. Claro, y esto nuevamente volvemos a lo que podría ser, digamos, el mensaje de la vida de Jesús. En el Evangelio de Juan se dice claramente que una vez se trajo a una mujer encontrada en adulterio y el maestro dijo, aquel que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Esto lo podríamos aplicar ahora también para el padre Alberto Cutiel. Claro, porque eso también puede ocurrir aquí en el Perú y vamos Es a ver que- cómo estamos preparados a través de la iglesia, Es ¿no? Que acá lo siempre vienen con importante- muchas cosas. Exacto. Mira, generalmente el comentario de las grandes masas, cuando los sacerdotes quieren hablar de la familia, la primera pregunta es, ¿qué experiencia tienes para hablar de lo que no te compete? El sacerdote no tiene autoridad, por ser célibe, de hablar de lo que significa la relación con la esposa, no tiene autoridad para hablar sobre la relación de paternidad. ¿Qué tal? Correcto. Entonces, Es un rollo Hay una realmente. para contradicción, Sí. hay ¿te una das cuenta? contradicción. Sí, O sea, sí. para que tengan ellos autoridad de hablar sobre lo que significa la paternidad, la interrelación hombre-mujer, la comprensión de esos momentos difíciles, tiene que tener la experiencia. Y para eso tiene que ser casado. O sea, ya mantener célibe por la cuestión económica, eso ya debe pasar a la historia, porque con que hagan un contrato, que ellos solamente son administradores y no dueños de la propiedad, Claro. se soluciona el problema. O sea, En todo ya caso, no es todo el se problema. perdona menos el escándalo. Eso es sin lugar a dudas. Claro, Pero es que- porque sí, la sí, costumbre, sí, sí. la Se podría costumbre decir- mantiene por ahí como que el padre no lo debe hacer, pero precisamente la propuesta que nosotros lanzaríamos en todo Pero caso ¿cuántos es que casos se hay en anule el celibato, provincias? pues. ¿Cuántos Que sea- casos hay en provincias, Años de Dios? años Y aquí que mismo en conocemos Lima, y que ¿no? lo hemos visto en el Perú y Es en un todos tema los de debate, países. sin lugar a dudas. Así Sin es. lugar a dudas, eso no lo discutimos. El Y mira, asunto tú, es el que nosotros... presidente Sería bueno un programa del especial Paraguay, también. podríamos invitar a Claro. un sacerdote, una Sí, monja que porque nosotros venga lo y que hacemos es expresar el punto de enfoque vista. es histórico, porque el celibato, y que venga un sacerdote si quiere y que nos lo discuta, el celibato no es parte de las ordenanzas sacramentales. El celibato es una disposición administrativa que se impuso al clero en el siglo XVI por razones de evitar la herencia y el despilfarro o la pérdida de las propiedades de la iglesia. Regresamos después de este corte, aquellos que no somos célibes. Gracias por escucharnos, 265-1616, 265-8900 en Radio Bacán. Javier, les quería comentar
Hace varios programas venimos señalando ya el tema de que Chile continúa armándose, de que Chile continúa comprando equipos que no son para la defensa, que no necesariamente tienen que ver con, con la reposición de sus armas obsoletas, porque está creciendo cada vez más y cada vez compra equipos. Para los que conocemos de esto, yo tengo ya un par de décadas, 3 décadas en el asunto de las armas, y estamos viendo que Chile sigue comprando armamento. Y precisamente habíamos nosotros recibido un correo de uno de nuestros escuchas, que lo tiene por ahí Javier, pero antes tenemos la intervención de un amigo en el teléfono. Adelante. Aló, buenas noches. Buenas noches. Amigo, noches. dígale, señora Vera, con relación al celibato, yo creo que ustedes no tienen muy bien informado sobre esto. En Mateo 19:12 habla muy claro sobre esta situación de celibato. Entonces, creo que no hay que ser parciales, hay que ser imparcial y tomar toda parte de las escrituras. Si el sacerdote escogió ser un celibato, es una voluntad porque está escrito en Mateo 19:12, perdón. Entonces, él tiene una responsabilidad ante Dios y ante los que han confiado en él. Si él hubiera querido de una manera no faltar a nadie, entonces se hubiera dejado de ser un sacerdote. Ahora, eso no le quita a él de que tenga o no tenga culpa. Él lo ha hecho muy bien en manifestar esas disculpas pertinentes hacia los que han confiado en él. Pero de todas maneras yo creo que es importante que se sepa que él ha hecho un compromiso, ¿correcto? En un matrimonio también, cuando hace un compromiso, es un compromiso de por vida. Si no está de acuerdo, pues se separa. Exactamente. Creo que es lo más correcto. Exactamente. Y con relación a la otra parte que usted vertió de que Jesús era casado, pues usted busque un texto en las Escrituras donde diga lo que usted ha afirmado. Me parece que usted está dando una opinión muy personal y que está llevando un error con la cuestión de fe. Muchas gracias. Gracias por participar, señor. Gracias por su llamada. Muy amable, me parece excelente la participación, porque cuando se toma de referencia un evangelio bíblico, como el caso específico de Mateo, que hay discusión en lo que puede significar su genuinidad, y esto tenemos que entenderlo con mucha claridad. La duda del evangelio de Mateo es que se supone que fue escrito el original, que no existe, dicho ese paso, como ninguno de los libros supuestamente de la Biblia originales no existen, todas son copias de copias. Pero el evangelio de Mateo en particular se dice que el original fue escrito en arameo, cosa que resulta absurdo porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en koiné, que significa el griego, digamos, popular que hubo en aquella época, en la época de Jesús. Entre las muchas cosas equívocas que se plantean es que Jesús habló el arameo con carácter de exclusividad, cosa que es falsa. El arameo en la época de Jesús solamente lo hablaban los judíos en Jerusalén. Correcto. Toda la zona de la Galilea y la Palestina hablaba el koiné, que es el griego popular o común, como decir el inglés común, el inglés comercial. Y el inglés británico. Y el inglés británico. Y ese griego, el idioma griego común o koiné, se comenzó a usar desde el siglo V antes de Jesús. Esto significa por los seleucidas que dominaron toda esa área. Y sería bueno, digamos, cotejar las cuestiones de la historia con la fe. No nos olvidemos que Pablo, de una u otra forma en sus epístolas, siempre reclamaba el hecho de que él era el único de los apóstoles que era soltero, porque en alguna medida todos los otros discípulos viajaban con sus esposas o compañeras. Y en lo que se refiere, mi querido amigo, si quiere leer propiamente dicho del matrimonio de Jesús, lea, relea, busque, entienda y analice lo que significa las bodas de Caná que están escritas en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, mi querido amigo, es el Evangelio que le habla de un Jesús histórico y humano que no es propio de lo que significa la fe tradicionalista de los otros 3 evangelios. Debemos recordar simplemente como información, y pueden ustedes ir a buscarla, en el famoso concilio de Nicea del año 325, que fue el concilio convocado por Constantino,
allí es donde se intermezclan estos nuevos evangelios. Hasta esa época el único evangelio usado en las comunidades cristianas antiguas era justamente el evangelio de Juan. ¿Y por qué? Porque Juan fue el único discípulo evangelista. Mateos, Marcos y Lucas no conocieron a Jesús. Mateo, Marcos y Lucas no fueron discípulos de Jesús. Son comentarios escritos por supuestas personas que escucharon el comentario, que hablaron otras personas sobre Jesús. El único evangelio genuino, auténtico, veraz, es el evangelio de Juan, y los evangelios gnósticos encontrados en la localidad de Nag Hammadi en el año 1945, cerca de El Cairo. 8 minutos para llegar a las 8 de la noche. Y sí, en otro sí digo, nosotros recibimos todas las llamadas, y si en alguna medida hacemos un comentario, no decimos que definitivamente tenemos toda la información, porque sería una soberbia, una vanidad y una tontería. Pero sí tenemos alguna información, y cuando enfáticamente decimos algo es porque sabemos lo que estamos diciendo. Como dicen en términos de otras comunidades, ¿no? Cuando yo digo que el caballo es blanco es porque tengo los pelos en la mano. Ciertamente, Javier. Nosotros acá intentamos esta pluralidad. Es muy interesante la participación de todos los comentarios son bienvenidos y escuchados, sobre todo Javier. Y miren, tenemos un correo que nos ha llegado de uno de nuestros escuchas que se queja amargamente diciendo uno de los temas que mencionaba, diciendo, estimados, otros sí digo, sobre las comunidades humanas siempre hay determinadas amenazas, sean de origen atmosférico, telúrico, epidémico, bélico. De eso se trata la realidad biológica de nuestra especie. Soy aficionado a la historia militar y sé que no hay constantes que permitan determinar con exactitud dónde, cuándo y cómo se refiere a dónde ocurrirá una guerra. Pero la guerra sí es una constante histórica por ser biológica. De allí viene el civis pisum para bellum. Si tu vecino se prepara para la guerra y tú no te preparas para ganarlo, sino solo para disuadirlo, como dicen acá nuestros ministros, ya perdiste la guerra. Antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Polonia firmó las alianzas con Occidente para disuadir a Alemania, y aún más, se armó y organizó para contener al enemigo. Pero sin embargo, ya sabemos lo que pasó y lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial. Quedan 5 minutos para llegar a las 8 de la noche. El día de hoy estaba programada un programa especial que iba a ser un poco musical, un poco de recuerdos y anécdotas, pero lamentablemente nuestro invitado no pudo llegar el día de hoy, tuvo una serie de problemas familiares, y por eso es que hemos estado comentando de todo un poco. Afortunadamente siempre hay noticias para comentar. Tal vez estaremos coordinando para hacer este recuerdo musical en otro momento. Y también, por cierto, quedó pendiente, no solamente a solicitud de nuestra oyente de España, sino el compromiso que de una u otra forma nos hizo el vocalista de los Manuel Ortiz, de volvernos a visitar, que eso tal vez sería importante si en este mes de mayo, Edgar, podemos coordinar alguno de estos domingos antes de que termine el mes, para hacer una nueva secuencia musical que creo que fue bastante gustada. Ciertamente, tuvo mucha acogida de parte de los que nos escuchan, sobre todo los peruanos que están en el extranjero, aquellos que ya hemos pasado algunos años en este mundo y que hemos podido vivir ese romance que nos invitan los morunos, que son seguidores precisamente de los Panchos. Ellos se crean a raíz de los Panchos, y había una invitación pendiente. Nos enviaron un cariñoso saludo de parte de Manuel Ortiz, el trío Los Morunos también, para todas las mamás que escuchan Radio Bacán y las mamás en general. Sí, nos han prometido regresar, nos han permitido volver con novedades. Tú sabes, Silvia, que están a punto de lanzar un nuevo CD y un videoclip también sobre sus nuevas canciones que están teniendo éxito en diferentes lugares. Ellos en este mismo momento se encuentran en el interior del país, estaban por Arequipa, iban a ir a Cajamarca, iban a volver por Chiclayo en una gira,
y iban a estar próximamente y de nuevo por Radio Bacán. Y sin lugar a dudas los morunos tienen para rato. Sí, la buena música, y no solamente la gente que ha vivido en esas épocas, sino también los jóvenes, y eso es bueno. Así es que sería interesante pues estos temas también tocarlos, y bueno, pues siempre la música, y más aún de artistas nacionales de tanta experiencia y que han marcado historia y han sido ícono pues de nuestra música peruana, pues merecen estar por segunda vez y las veces que quieran. Y una sorpresa, Silvia, que seguramente tú la podrás manejar con mayor o podrás disfrutarla de repente por tu misma habilidad en conocer la música, que ellos tienen una faceta media oculta y que va a salir y va a llegar próximamente al público y como primicia a través de Radio Bacán en otro CD. Ellos hicieron un CD de la Sonora Matancera, en homenaje a la Sonora Matancera, y tienen varias canciones cantadas por ellas con músicos peruanos, interpretada con peruanos y cantada por los morunos. Una novedad que seguro todavía no de la gran tienes. aceptación desde ya. Y una de las cosas que interesantes van a pasar en esta semana y que tiene que ver también con el aspecto de fe, y les invitamos a nuestros oyentes que quieran participar o dar sus comentarios, pueden escribirnos a otrosidigo2009@hotmail.com o prepararse para el próximo domingo, tratar el tema de que este viernes se ha de celebrar nuevamente, el 13 de mayo, se celebra un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen en Fátima, Portugal, y que devino en lo que se conoce como los mensajes de Fátima, y que supuestamente el tercero fue revelado en el año 2000, fue interpretado por el hoy Papa Benedicto XVI, en el cual de una manera sumamente inteligente habla de esa parte de la profecía como algo del pasado y no lo habla del futuro, como que de suyo va, porque implica pues a lo que se conoce en otras tradiciones como la caída final de la Iglesia Católica. Yo siento que esto podría resultar interesante, pero antes de lanzarnos, somos conscientes de la opinión de nuestros oyentes, que nos escriban durante la semana al correo otrosidigo2009@hotmail.com si quieren que lo tratemos o no, y si no, pues no lo tratamos y a otra cosa mariposa. Exactamente. Sería bueno tratarlo, ¿eh? Un buen debate, una bonita mesa con todos, y bueno, al final lo importante es engrandecer y conversar, ¿no? Y para eso está Otrosidigo. Exactamente, para cambiar opiniones, para escuchar sus puntos de vista, porque después de todo, en este intercambio de ideas y en este cambio de opiniones de diferentes ángulos, es cuando sale el conocimiento, que es al final lo que nosotros necesitamos o queremos transmitir. Lo que llamamos, en otras palabras, el divino privilegio de pensar. Así Estamos es. llegando al final del programa. Gracias por vuestra sintonía. Un saludo reiterativo para todas las madres que están en sintonía, para los hijos de madres que están en sintonía. Y gracias por preferirnos a través de los 1130 de la amplitud modulada y del www.radiobacan.com. Gracias por estar con nosotros. Y los esperamos pues la próxima semana para debatir nuevos temas. El próximo domingo. El próximo domingo para escuchar. Está pensando en el debate usted, ¿eh? Sí, me he quedado impresionadísimo. Feliz día a todas las madres. Gracias Silvia, gracias Javier, feliz día a todas las madres, a mi esposa, un reconocimiento al final del programa muy especial que siempre está en mi mente. Por aquello de los últimos serán los primeros.